No está grabando. Bien, bien. Entonces, gracias, Jimena. Entonces, la figura 1 contiene algunas otras cosas que tal vez tenemos a diario, ¿cierto? Y que ahí dice el valor del pH. Por ejemplo, la Coca-Cola. La Coca-Cola es una bebida muy ácida, muy ácida. Si ustedes se dan cuenta, es de las más ácidas, vea, 2.4 el pH. Una de las sustancias más ácidas que se conocen, una de las sustancias más ácidas que se conocen es el ácido clorhídrico. ¿Listo? Ácido clorhídrico. Ese es el que tiene un valor de 1.1. Entonces, cuando usted pone en contacto el ácido clorhídrico con alguna otra sustancia, ahí mismo la oxida, porque es un ácido muy fuerte, es un ácido fuerte, el ácido clorhídrico. Y fíjense que solamente la concentración está a 0.1 molar. Los vinos, los que saben de buenos vinos, también eso va a depender del pH, pero más o menos un vino tiene un pH de 4, un vino tiene un pH de 4. Obviamente el 7, si estamos hablando de una escala del 0 al 14, pues el 7 es el neutro, ¿sí o no? Entonces, en el neutro y entre más o menos el 6 y el 9 se encuentra el agua potable. ¿Listo? El agua potable debería tener un valor de pH de 6 a 9. La sangre, nuestra sangre tiene un valor de 7.4 en pH. Una de las sustancias más alcalinas, ¿listo? Una de las sustancias más alcalinas es el hidróxido de sodio, ¿listo? El hidróxido de sodio, o lo que ustedes conocen como la mezcla de... no, el hidróxido de sodio así se conoce, no tiene otro nombre. Bien, entonces, eso sería como a grandes rasgos, como una introducción de lo que es el pH, ¿listo? Ya pasando a la siguiente diapositiva, aunque esta tiene animaciones, yo no sé si hago esto, ¿ustedes ven? Ahí están, ¿qué están viendo ahí? ¿Me dicen? La disociación del agua. ¿Pero con pepitas rojas o qué colores son las pepitas? Sí, rojo. Sí, con rojas. Y si hago esto, ¿ahí les cambió algo o están viendo lo mismo todavía? No, No, se ya cambió. cambió. Ah, bueno, entonces sí. Bien, entonces, resulta que el pH, absolutamente todas las muestras que nosotros tengamos, sí van a tener hidrógeno. Esa es la respuesta a una de las preguntas que yo hacía al principio, que le hacía a Julián, y es que ustedes a veces piensan que el pH son potenciales de hidrógenos, pero no son potenciales de hidrógenos. Ese es el primer error que es como Mythbusters, el primer mito que vamos a desmentir. Lo que uno mide con el pH no es el potencial de hidrógeno, sino el potencial de iones hidróneo. Potencial de iones hidróneo. Eso es lo que uno mide con el pH. Lo que uno está midiendo entonces lo que no puedes anotar. Voy a ver. Entonces, lo que uno está midiendo son esos H+ que ustedes ven ahí, esas pepitas grisecitas que ustedes ven ahí, eso es lo que uno mide cuando mide el pH. ¿Y por qué todo tiene pH? ¿Cuál es la razón de que todo tenga un valor de pH y que todo tenga como un valor de una cantidad de hidronios? Todo tiene una cantidad de hidronios porque resulta que el agua es el solvente universal. Es decir, que si ustedes, por ejemplo, van a medir la muestra de un suelo, ustedes van y quieren muestrear el suelo y quieren saber cuánto es el pH del suelo. Ustedes no van y ponen ahí directamente sobre el suelo la sonda. No, eso no se puede hacer, eso es incorrecto. Lo que tienen que hacer primero es solubilizar la muestra, Obviamente con agua destilada, ionizada, bla, 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 porque eso no le va a cambiar el pH. Ya cuando tengan el suelo en solución, ahí sí pueden medir el pH. Y obviamente les va a dar un valor, pues porque la muestra fue, digamos que solubilizada con agua. Entonces, por ende, tiene que haber iones hidróneo ahí. ¿Listo? Como la muestra fue solubilizada con agua desionizada, eso no va a afectar el valor del pH. ¿Por qué? Porque el agua tiene la misma cantidad de hidróneos y la misma cantidad de hidroxilos o de iones OH. Por lo tanto, eso no va a alterar el valor del pH del suelo, sino que se mantiene lo que ya traía en el suelo. Pero eso de la disociación vamos a verlo a continuación. Ustedes todos saben, ¿no? Que si sabían que el agua está compuesta el agua se disocia en una molécula de OH y en otra de hidróneo, ¿sí o no? Sí, ya Sí, sabían eso. señor. Pues resulta que eso no es así. Así no se disocia el agua. Eso es como para resumir. Pero el agua se disocia de esta forma, ¿listo? Lo que pasa es que hay dos moléculas de agua, un H2O y otro H2O, y esas dos moléculas de agua a se van a disociar en uno, que es el ion hidroxilo o el ion hidróxido, que ese es el que conoce todo el mundo, que es el ion OH,
Y el otro es el ion, el ion hidronio. Pero el ion hidronio no es como todo el mundo piensa, que es un H más por ahí volando. En realidad, eso no es un ion hidronio. Un ion hidronio es 3 iones de hidrógenos unidos a uno de oxígeno. Eso es un ion hidronio. ¿Listo? Así que a rigor, digamos, la definición formal de la disociación del agua es esta que ustedes ven acá. Pero digamos que por resumir, pues la gente ha dicho no. Un hidronio y un OH, y fin. Pero no, en realidad lo que pasa, a rigor, en términos científicos, pues, es esto que ustedes ven acá. Bien, entonces voy a mirar un momento aquí, no sé que se me olvide nada, decir nada. Entonces, si ustedes, si se dirigen un momento al handbook de pH, o sea, al manual de pH, en la sección 1.1, eso es precisamente lo que explican. Entonces, dice, ya sea que exista una solución que reaccione con un ácido o una base, depende de los iones de hidrógeno que hay ahí. Aún químicamente pura, el agua neutral contiene iones de hidrógeno, porque algunas de las moléculas de agua siempre se disocian en H+, más OH. En términos químicos, los iones positivos o el protón, lo que llaman un ion positivo, pues uno lo llama un protón, es usualmente referido como el ion hidrógeno, y el ion negativo, que sería el OH, conocido anteriormente como el ion hidroxilo, pero que ahora el nombre es el ion hidróxido. Ya no se dice hidroxilo, eso ya está como pasado de moda, sino que se dice hidróxido. Pues porque así lo determinaron. Profe, qué pena, se ve como la pantalla blanca. No sé si soy yo o no. Sí, porque es que estamos leyendo es la parte de donde dice el handbook. Entonces, diríjase un momento al handbook de pH. Voy a compartirles donde estoy leyendo yo acá. Creo que me queda más fácil así. ¿Qué se me hizo? Handbook. ¿Listo? Entonces... ¿No está viendo noticias? Esto, ¿Lo puedo pagar? Es que Juan voy a Diego, hacer mucha calor. ya puede cerrar el micrófono, por favor, Juan Diego. Entonces, chicos, eso era lo que les decía, esto era lo que estábamos leyendo, era este párrafo de acá. Seguimos con esto. Y que, hablando estrictamente, los iones de hidrógeno en una solución acuosa no se presentan como un protón libre, lo que les decía. Un ion hidrógeno no es un H más por ahí volando, sino lo que se presenta, la disociación, es esto de acá, que es lo que se llama un protón hidratado. Anteriormente conocido como el ion hidronio, pero en realidad el término que se utiliza es el ion oxonio. Pero pues es mejor decirle hidronio para que no se confunda la gente. Debido a la concentración de iones oxonios, corresponden a la concentración de iones de hidrógeno, en muchos casos la primera ecuación puede ser usada. O sea que por eso es que siempre todo el mundo usa esta ecuación, pero en realidad, en la vida real, el agua se disocia con esta de acá. ¿Listo? Que son 2 moles de agua. Entonces, vamos a hablar ahora de los productos iónicos del agua. ¿Listo? Los productos iónicos del agua. Entonces, pónganle cuidado que aquí va algo que les va a cambiar la vida, porque ahora sí se van a enterar, porque es que el pH se mide de 0 a 14. ¿Listo? Esta es la razón. Los productos iónicos del agua es la razón de que el pH se mide de 0 a 14. Entonces, esa razón es, pónganle cuidado a lo siguiente. Voy a poner de nuevo la presentación, así que permítanme un momento. ¿Qué se me hizo acá? Listo, entonces, esto dice de los productos iónicos del agua. Bien, entonces, un momento. Bien. Esperen, yo me voy siguiendo aquí también de la lectura, para que no se me olvide nada. Bien. Ay. Escucha, está haciendo como calor hoy. Bien, entonces, en los productos iónicos del agua, lo que hay que decir es que ustedes ya saben que el agua, ya dijimos que, bueno, que el agua se disociaba entre H más y OH menos. ¿Listo? Eso fue lo que dijimos. Entonces, esa disociación se entiende, digamos, si tuviéramos
un litro de agua completamente pura, o sea, que no tuviera nada más que H más y OH, imagínense, un litro de agua súper pura, mejor dicho. Esa agua que es súper pura se llama millicube, o agua pura químicamente. ¿Qué quiere decir agua pura químicamente? Que no contenga absolutamente ningún ion diferente a los hidronios y diferente a los iones hidróxido. Entonces, Eso se puede, profe, ¿sí? esa agua se puede obtener, pero solo en laboratorio. Sí, esa agua se puede obtener y esa agua se Ok. llama agua O sea, millicube. no- Para poder obtener esa agua, usted tiene que hacer primero un proceso de filtración, luego destilar el agua 3 veces. 3 veces tiene que destilar el agua y luego pasarlo por un proceso, puede ser de ultrafiltración o de ósmosis inversa, para poder obtener ese tipo de agua. Agua millicube se llama eso. o Y sea, eso es muy costoso eh, por pues, la son costosos los equipos para hacerlo, porque pues hay un equipo que ya viene. Pero digamos que si usted quiere si usted se dedica a la investigación, sobre todo en temas de química, usted necesita tener agua millicube, porque si no puede alterar las muestras. De hecho, pues uno en los laboratorios debería tener agua millicube, porque el agua destilada pues no es suficiente, ¿me entiende? No es como que el agua destilada es guau. Es como, bueno, un agua pues se supone que libre de muchas cosas, pero no totalmente, ¿sí? Pero pues el agua millicube es como lo más puro que hay pues. Entonces, si nosotros tuviéramos un litro de agua pura y que esté bajo condiciones estándar, es decir, bajo una atmósfera y 25 grados centígrados, solo habrían 10 a la 7 moles de hidronios. ¿Listo? 10 a la 7 moles de hidronios. 10 a la menos 7, perdón. 10 a la menos 7 moles de hidronios. Entonces voy a anotar eso por acá. Si tuviéramos agua pura de estos hidronios de acá, chicos, tendríamos, si fuera agua super pura, tendríamos 10 a la 7 moles de H+. Listo. Y 10 a la 7, también 10 a la 7, 10 a la menos 7, perdón, moles de los iones OH. ¿Listo? 10 a la menos 7 de los iones OH. Listo. Y entonces lo que hacen acá es que de acuerdo con la ley de la acción de las masas y la constante de equilibrio K, que eso ya lo hemos trabajado, ¿se acuerdan de la constante de equilibrio K? Entonces, según esa constante de equilibrio KD, es esta que ustedes ven acá, es esta que ustedes ven acá. La constante de equilibrio KD es la cantidad de iones de hidronio multiplicado por la cantidad de iones OH sobre la cantidad de iones que tiene el agua. Entonces, la constante de concentración del agua disociada como resultado de su baja disociación es combinada con la KD, o sea, con la constante de disociación, y esa combinación nos da KW, que es KW, esta KW que ustedes ven acá, significa, ¿qué es lo que dice acá? Significa los productos iónicos, ¿listo? Esto significa los productos iónicos. Entonces, voy a hacerlo así. Esto significa productos iónicos, o sea, esta parte de acá. Los productos iónicos es la KW. ¿Cómo se saca la KW? Multiplicando la constante de disociación por, digamos que la concentración iónica del agua. Entonces, si nosotros multiplicamos la KD por, la cantidad de iones que tiene el agua, fíjense que se nos va a cancelar estos iones de aquí abajo. ¿Sí se dan cuenta? Porque lo que tenemos es esta multiplicada por la concentración de agua. Entonces se nos va a cancelar esta con esta, ¿cierto? Se nos va a cancelar esta con esta. Y lo único que nos queda es... Esperen, que está entrando Paula. Listo. Y lo único que nos queda es la cantidad, o sea, 10 a la 7, 10 a la menos 7 moles de hidronio, ¿cierto? Que es en el agua pura lo que hay de hidronios, multiplicando 10 a la menos 7 moles sobre litro de OH. Entonces, el resultado de eso, obviamente, si ustedes multiplican esas dos cosas, pues va a ser 10 a la menos 14 moles sobre litro al cuadrado. Entonces, esos serían los productos iónicos del agua, 10 a la menos 14. Entonces, fíjense que ahí ya empezó a aparecer un 14. Empezó a aparecer un 14. Ese 14 ya nos da de que la escala del pH... Paula, ¿me estás hablando como un robot? Paula. No, señor. No te escucho bien, Paula. Bueno.
Continuemos. Entonces, esa 10 a la menos 14, entonces fíjense que ahí ya va a empezar a aparecer, ese 14, ¿listo? Y ya ahorita les explico por qué resulta siendo que el pH era de 1 hasta 14. Pero hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se activó el micrófono? Ah, ok, bueno, listo. No, señor, todavía no. Bueno, entonces vamos ahí en que 10 a la menos 7 de hidronios por 10 a la menos 7 de hidróxidos da 10 a la menos 14 moles litro al cuadrado. Bien. Entonces, esperen, háblenme porque es que por el chat me demora mucho. Bien, entonces, los productos iónicos del agua, ojo acá, ojo acá. Acuérdense que anteriormente hablamos que los productos iónicos del agua daban 10 a la menos 14 moles sobre litro al cuadrado, pero eso era bajo condiciones estándar. Y aquí se van a encontrar ustedes con uno de los errores más grandes que tienen cuando ustedes miden pH. Y es que los productos iónicos del agua cambian con la temperatura. Son dependientes de la temperatura. Esto es porque, como la mayoría de las constantes de equilibrio, la constante de disociación también depende de la temperatura. Entonces, los productos iónicos del agua, fíjense en esto, los productos iónicos del agua a 0 grados, ¿listo? Ahora ya no los vamos a tener a 25 grados, que es la condición estándar, sino que vamos a tenerlos a 0 grados. Son, por ejemplo, serían 0.11 por 10 a la menos 4. O sea, eso ya no nos da 10 a la menos 14, sino nos da 0.11 por 10 a la menos 4. Imagínense todo lo que cambia solo en esos 25 grados. Entonces, esto nos da a 0 grados centígrados. A condiciones estándar, o sea, a 25 grados, lo que tenemos es 10 a la menos 14. O sea, 1 por 10 a la menos 14. A 100 grados tenemos 54 por 10 a la menos 14. ¿Eso qué nos quiere decir? Que los valores de pH, sea donde sea que los midamos, tienen una estricta relación con la temperatura. Así que cuando nosotros damos un valor de pH sin el valor de la temperatura, no estamos dando nada. Un valor de pH sin temperatura no significa nada. Porque, obviamente, lo que les digo es que esto depende de la temperatura. Entonces, en vez de 1 por 10 a la menos 7 moles sobre litro en 25 grados, la concentración de hidrógenos en 0 grados es solamente 0.34 por 10 a la menos 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la concentración de hidrógenos, cuando baja la temperatura, también baja la concentración de hidrógenos. Pero en 100 grados, fíjense, en 100 grados, la concentración de iones hidrógeno es de 7.4 por 10 a la menos 7. O sea, se aumentó más de 7 veces la concentración que teníamos. Esta dependencia de la temperatura también debe ser tenida en cuenta en la medición del pH. Así que chicos, por favor, se los pido. Cuando midan pH, obligatoriamente tienen que poner el valor de la temperatura. O si no, esa medida de pH no significa nada. ¿Listo? ¿Claro hasta acá? Sí, señor. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, la podría dar, pero a la anterior, un momentico nomás. ¿A la de la constante de disociación? Sí, señor. Bueno, esperen un momentico. Le vuelvo a la anterior. ¿Acá? Espere. ¿Acá? Sí, señor. Sí, señor. Ahí sí. Entonces, chicos, igual recuerden que toda esta información que yo les estoy poniendo en esta presentación la encuentran ustedes en el handbook de pH que les puse también en el aula virtual. Bueno, bien. Entonces, conociendo eso, conociendo que los iones hidróneo pueden estar en el agua pura a 25 grados, en un orden de 10 a la menos 7 moles sobre litro, y que por tanto los productos iónicos del agua van a estar a 10 a la menos 14 moles sobre litro al cuadrado. Entonces, aquí lo que tenemos es una clasificación, chicos, una clasificación de ácidos y bases, porque eso es lo que nos da el pH, ¿no? Ácidos y bases. Antes, en los tiempos de sus abuelitos y de mis abuelitos, a las bases no se les llamaba bases, sino que se les llamaban productos alcalinos.
aún se usa, a veces uno puede leer o uno puede escuchar que a las bases no se les llaman bases, sino se les llama como alcalinidad o productos alcalinos. Pero en realidad esto, digamos que hablando estrictamente en términos químicos, es un error. ¿Y por qué es un error? Porque no, las bases no solamente se forman con los metales alcalinos de la tabla periódica. O sea, en la tabla hay una parte que se llama metales alcalinos, o sea, que son varios compuestos, varios elementos. Entonces, las bases no solamente se forman con esos compuestos, sino que a veces uno puede formar bases con otros compuestos que no sean del grupo alcalino, alcalino-térreo. Por tanto, se decidió modificar el nombre alcalino a base, y eso es lo que uno debería usar, ácidos y bases. En ese orden de ideas, nosotros tenemos en la mitad el agua, porque el agua no debe ser ácida ni básica. En la parte izquierda, o sea, en los valores pequeños podríamos tener los ácidos, en los valores, digamos, cercanos a 0 podríamos tener los ácidos, y en los valores altos, cercanos a 14, tenemos las bases. Los ácidos se clasifican en dos tipos de ácidos, ¿listo? Los ácidos se clasifican en dos tipos de ácidos. Los ácidos fuertes, y los ácidos débiles, ¿listo? Ácidos fuertes y ácidos débiles. Un ejemplo de un ácido fuerte podría ser el ácido clorhídrico, porque precisamente yo les había dicho que es uno de los ácidos o es una de las sustancias que mayor acidez tiene. Entonces, por lo tanto, el ácido clorhídrico se puede clasificar como un ácido fuerte. Un ejemplo del ácido débil podría ser, por ejemplo, el ácido acético. ¿Listo? El ácido acético es un ejemplo de un ácido débil. Pero además, los ácidos también tienen otra clasificación. ¿Listo? Otra clasificación. Entonces, a ver, alguno de ustedes dígame cuál es la primera imagen de izquierda a derecha que ve ahí. Mono. Mono. ¿Qué quiere decir eso? Que los primeros tipos de ácidos son los ácidos monoméricos. O los monoácidos, digamos, los monoméricos. Entonces, para que no se les olvide ese monito. Entonces, ¿qué quiere decir ácidos monoméricos? Quiere decir que solamente tienen una molécula de hidrógeno. Una molécula de hidrógeno. Entonces, por ejemplo, voy a sacarle un momento de aquí. Por ejemplo, en los ácidos monoméricos, yo podría tener, por ejemplo, este de acá, mírenlo. Espere, ¿qué dice? Qué burro. Espere, a ver. Podría tener este de aquí, miren, ácido clorhídrico. Entonces, si ustedes se fijan, ácido clorhídrico tiene solo un hidrógeno. ¿Listo? Podemos tener ácidos que tengan dos moléculas de hidrógeno. ¿Listo? ¿Qué ácido se les viene a la cabeza cuando piensan en un ácido que tenga dos hidrógenos? Muy bien, el ácido sulfúrico. Sí, ¿quién me iba a decir ácido sulfúrico? Es que se demoraron. Yo lo iba a decir, profe. Bueno, muy bien. H2SO4. Por eso, yo sabía que tú me ibas a decir y me anticipé. Entonces, estamos conectados, ¿no ves? Entonces, bien. Telepáticamente. Sí, telepáticamente. Entonces, ácido sulfúrico, ese es un tipo de ácido que tiene dos moléculas de hidrógenos. Y puede ser un ácido polimérico, ¿cuál ejemplo ustedes podrían pensar de un ácido polimérico? Que tengan más de dos átomos de hidrógeno. A ver. Los ambientales. Un ácido que tenga tres moléculas de hidrógeno. Excelente. Muy bien, ingenieros. El ácido fosfórico. H3PO4. ¿Listo? Ese sería un ejemplo de un ácido, ¿cierto? Que es polimérico. ¿Bien? Listo. Yo no me acuerdo por qué había puesto 26 en esta diapositiva. Pero bueno, luego me acordaré. Bien, vamos a borrar estos dibujitos que acabo de hacer. ¿Listo? Pero ese es un ejemplo, ese sería un ejemplo de ácido que tenga tres. O pueden tener hasta más, ¿listo? Hasta más, ¿qué? Hasta más cantidades de hidrógenos. Bien. Entonces ya hablamos de esto, ya hablamos de esto. Y ahora vamos a hablar de las bases. Nosotros podemos
tener bases también débiles y bases fuertes, ¿listo? Bases débiles y bases fuertes. Un ejemplo de una base fuerte es obviamente el hidróxido de sodio, y un ejemplo de la base débil es, ¿cuál es esa sustancia que tenemos ahí? A ver, ustedes que conocen tanto el ciclo del nitrógeno. ¿Qué sustancia es esa? NH3. Ácido nítrico. El ácido, ¿no? ¿Ácido? Sí, ácido nítrico. Sí, ácido nítrico. No, HNO3 es ácido nítrico. ¿Qué es NH3? La que tú me dijiste es HNO3 y eso es un ácido monomérico. Nitratos. Recuerden que NH3 es nitratos y NH4 es nitritos. No olviden eso porque eso es re importante para un ambiental, saber eso. ¿Cuáles son nitratos y cuáles son nitritos, no? Bien, entonces, un ejemplo de una base débil son los nitratos. Lo que les decía, a veces algunas personas los nombran alcalinos, pero pues eso ya no se usa, es mejor decir que son bases. Se utiliza el término correcto, bases. Ojo acá, cuando una base y un ácido se juntan, bueno, aparte de que pueden explotar, cuando un ácido y una base se juntan, forman las sales. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nosotros juntamos el hidróxido de sodio, ¿qué tiene de diferente aparte de hidrógenos y oxígenos el hidróxido de sodio? Profe, ¿puedes repetir? Es que se te escuchó cortado. Ok, entonces vamos a revisar, por ejemplo, el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene, obviamente, hidrógenos y tiene oxígenos, pero aparte de eso, ¿qué más tiene? Sodio, ¿sí o no? Entonces, vamos a juntar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico. Aparte de hidrógenos, ¿qué más tiene el ácido clorhídrico? Cloro. Cloro. Entonces, si juntamos el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, ¿qué obtendríamos? ¿Qué sal obtendríamos? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio, o sea, sal de cocina. ¿Listo? Sí. ¿Ven? La química es así, la química es muy fácil. Si junto ácidos y bases, quito todo lo otro y me queda una sal. ¿Listo? Entonces, en este caso me quedaría cloruro de sodio. ¿Bien? ¿Hasta ahí claros con eso? Sí, ¿Sí? profe. Bueno, muy bien. Ojo acá, aquí viene ahora sí la razón por la que el pH se mide de 0 a 14. ¿Listo? Es muy... Bueno, me salió un gallo. Uy, la adolescencia, ¿sí ven? Es por lo que llevo a cumplir años, ya estoy madurando. Ve, se me fue la paloma por andar hablando boda. Bueno, es muy impráctico empezar a decir que el pH es 1 por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 4, 1 por 10, no, eso es súper impráctico. Es mejor tener una escala de 0 a 14, eso facilita la vida, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pónganle cuidado. Si en el neutro, vamos a mirar el neutro, ¿listo? Aquí. El neutro sería 7, ¿sí o no? Hasta ahí todos claros. El neutro es 7. ¿Listo? Si el agua es neutra, quiere decir que tiene de hidronios 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí o no? Entonces, si contamos aquí, aquí están, véalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Entonces, ahí estarían. 1 por 10 a la menos 7. Estos de acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Si alcanzan a ver, esto de aquí, esto es 1 por 10 a la menos 7. Ya habíamos dicho que si eran hidróneos. Y aquí también tendríamos 10 a la menos 7. ¿Listo? Si tenemos 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7, pues quiere decir que los OH y los H más están iguales. Y eso quiere decir que el pH es neutro. Ahí no hay nada más que decir. Pero, ¿qué pasa cuando el pH cambia? Como esto tiene una escala logarítmica, cuando cambia una unidad de pH, quiere decir que cambió 10 de la cantidad de productos de hidróneo o de hidróxido. Entonces, fíjense, aquí ¿cuántos hay de hidróneo? 10 a la menos 6. ¿Y cuántos va a haber de oxígeno? 10 a la menos 8. La cosa es que estos dos multiplicados siempre me tienen que dar ¿cuánto? ¿Cuánto me tienen que dar estos dos multiplicados? 14. 10 a la menos 14, ¿cierto?
Entonces, si ustedes revisan cada uno de estos, siempre va a dar 10 a la menos 14. Entonces, por ejemplo, cuando tengo pH 0, quiere decir que tengo un ion de H y tengo 10 a la menos, ¿cuánto sería acá? A la menos 14. Sí, a la menos 14 de OH. Entonces, si aumento 10 veces los OH, pues subí 1 en la escala de pH. Si aumento 10 más en la escala de OH, pues aumento 1 más, y así sucesivamente. ¿Sí me entienden? Hasta que al final, lo máximo que puedo yo tener de OH es 1, porque aquí voy a tener 10 a la menos 14 de H más. Es decir, que no puede existir en la vida un pH más de 14, porque las reglas de la disociación del agua nos impiden que haya más de 14 o menos de 0. ¿Listo? Ahora sí entienden por qué el pH se mide de 0 a 14. Sí, pero ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido, ¿no? Entonces, tal vez... Hubiera dicho esto hace 5 años. Yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué tenía que ser de 0 a 14. Pero es que eso no es porque alguien dijo como, ay, sí, voy a hacer... Eso es como en los terremotos, que eso sí es un poco más... más... Como no tiene algo tan científico de fondo, sino que es algo más... ¿Cómo se llama esto? Más... bueno, ahorita se me fue la palabra. Un man que es de apellido Richter dijo que él tenía una escala para terremotos, entonces dijo que los terremotos tenían que medirse en escala Richter. No, entonces el pH no es así. El pH es porque la química dice que solo se puede tener un pH de 0 a 14. ¿Listo? Y entonces, fíjense que lo que les decía aquí, todo esto que nosotros tenemos aquí es una escala logarítmica. ¿Y por qué es una escala logarítmica? Pues porque precisamente lo que significa el pH es menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Eso significa el pH, menos el logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Bien. Entonces, eso es, chicos, eso es lo que esa es la razón por la cual el pH se mide solamente de 0 a 14 y solamente puede estar en ese rango. ¿Listo? Además, Profe, obviamente, sí, Yasser. profe, en internet o sea, ahorita cuando estaba buscando lo del pH, pues, estaba leyendo que había sustancias que tenían pH negativo, No, eso no puede ser. No es químicamente posible. que las disoluciones de HCl, algo así dice por ahí en una No. Por página. ejemplo, eso es lo que les estaba explicando. Las de ácido clorhídrico pueden estar muy cercanas a 0, pero no pueden ser menos de 0, porque químicamente es imposible. Bien. Entonces, bueno. Vamos ahí con eso, Tim. Quería ver, porque ahora no pude presentar acá. Sí, es que no se me oculta la cosita de arriba. Bueno. Entonces, ojo acá. Fíjense que hasta en el agua, así sea pura, es importante tener en cuenta la temperatura. Fíjense, el agua a 25 grados, listo, 7, normal, neutra. Pero fíjense a 0 grados. A 0 grados el agua ya es 7.47. O sea, aumentó el pH. Y a 50 grados, fíjense, el doble de temperatura. Y ya nos ha disminuido casi 0.4 en la escala de pH. ¿Listo? Pero ahora fíjense en lo siguiente. Con los ácidos fuertes, quiero que se graben esto, con los ácidos fuertes es